Hemos estado analizando en este espacio desde hace varias semanas el impacto de las decisiones gubernamentales, de las iniciativas que están impulsándose desde la Presidencia de la República y los efectos que traerían para este país. Hemos hablado del tema de la reforma judicial hasta el cansancio, hemos hablado con los protagonistas de la noticia, con los trabajadores del Poder Judicial, con analistas, con expertos, en fin, con incluso observadores internacionales que han hablado de cuál es su preocupación al respecto. Pero hay otro tema que está avanzando poco a poco en el Poder Legislativo y que puede tener un impacto muy fuerte y una repercusión muy fuerte en la vida de los ciudadanos, que es la desaparición de los organismos autónomos. Con ello estamos hablando de todos los organismos autónomos. Estamos hablando del INAI, sí, pero estamos hablando también de la COFESE y estamos hablando de un montón de organismos que tienen un objetivo de regular prácticas que se daban antes en nuestro país, que surgieron con un objetivo en particular y que hoy pues el presidente dice no sirven, son un gasto extraordinario, es mejor que desaparezcan. ¿Cuál es la postura al respecto por parte de la iniciativa privada? Me estoy enlazando con el presidente de la Coparmex a nivel nacional, José Medina Mora, a quien le aprecio mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días, presidente, ¿cómo estás? Buenos días, Erika, qué gusto saludarte. Presidente, ¿cuáles son los riesgos que ustedes están percibiendo ante esta desaparición de los organismos autónomos? Sí, bueno, en primera instancia mencionar que el argumento de la austeridad pues realmente no aplica, ¿no? Estos órganos autónomos que tiene la iniciativa para desaparecerlos representa el 0.05% del presupuesto, es decir, una vigésima parte del 1% del presupuesto. Entonces no es realmente un argumento válido la austeridad. Y realmente es para tener el control. Hemos visto cómo han seguido varios pasos para destruir los contrapesos. El primer paso que siguieron para que no tuviera fuerza estos órganos autónomos fue disminuirles el presupuesto. Un segundo paso es el ser cooptados, es decir, quien los dirige sean personas que le respondan directamente al gobierno, como sucedió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Comisión Reguladora de Energía. Y el tercer paso es desaparecerlos, que es lo que tiene esta iniciativa. Esto significa para el ciudadano de a pie, por ejemplo, que si tú pides una información a una dependencia del gobierno y no te la dan, hoy puedes ir al INAI y el INAI mandata a esa dependencia que te entregue la información. Una vez que se apruebe esta iniciativa y desaparezca el INAI, pues ya no habrá esa protección para el ciudadano de a pie. Tampoco habrá, digamos, para los ciudadanos este beneficio que nos da la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, gracias a los cuales, Erika, no sé si recuerdes, anteriormente las tarifas de telefonía celular eran muy caras. Y con una empresa dominante en el mercado. Una empresa dominante, y a partir de que se establece la competencia bajan las tarifas. Estos beneficios que tenemos como ciudadanos los estaríamos perdiendo. Entonces, nos parece que estos órganos autónomos que hemos ido construyendo en las últimas 3 décadas de que este país decidimos que queríamos democracia, pues con esta iniciativa desaparecen estos contrapesos y por eso es lamentable que estemos volviendo a un régimen en donde no haya división de poderes, en donde no haya contrapesos, en donde volvemos a ese autoritarismo del México de los 70 con el poder concentrado en la presidencia. Presidente, me ha tocado ir a impartir algunas pláticas en escuelas de comunicación que me han hecho el favor de invitarme aquí en San Luis Potosí y en otras entidades, y cuando acudo me gusta hacer mucho énfasis en el pasado de los medios de comunicación y el presente de los medios de comunicación gracias a instancias precisamente como el INAI, porque de pronto pensamos solo si quiero pedir una información. No, a ver, en este país anteriormente era imposible saber, por ejemplo, cuánto había costado la realización de una obra, si se había licitado o si se había asignado de manera directa, quiénes habían sido los beneficiarios, qué estudios se tenían para que se llevara a cabo, cuánto ganaban los funcionarios públicos. Esta era información a la que no podíamos acceder ni siquiera los medios de comunicación. ¿Qué iniciativa se presentaba en el Congreso de la Unión o en el Congreso del Estado? No podíamos acceder a ello, simple y sencillamente porque no era información pública. Esto se ha logrado justamente a través de avances como las leyes de transparencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a través del INAI, porque
porque si esto no se hace público de manera oficiosa, hay un organismo que les dice, oye, esta información la tienes que hacer pública de manera obligatoria, no es si quieres o no quieres, el tabulador de tus sueldos, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, lo tienes que hacer público de manera obligatoria, las declaraciones patrimoniales las tienes que hacer públicas de manera obligatoria, es decir, el INAI no solo está para resolver las controversias, sino incluso para vigilar que los órganos obligados cumplan justamente con esta ley de transparencia y que como ciudadanos nos podamos asomar a ver a cómo está funcionando el ejercicio de la función pública. Si el INAI desaparece, ¿qué es lo que nos quedaría, presidente? Sí, creo que lo dice Erika con mucha claridad. A los gobiernos en general no les gusta la transparencia y la rendición de cuentas. Y es precisamente a través del INAI que en estos años hemos podido conocer esta información que señalas y mucha otra que solicitemos. Entonces sí es un retroceso importante a la época en donde no había ni transparencia ni rendición de cuentas, que es algo que desde la ciudadanía tenemos que exigirle a las autoridades y que precisamente la ley de transparencia nos lo permite, la existencia del INAI nos lo facilita y por eso es lamentable esta desaparición pues del INAI, de la Comisión Reguladora de Energía, de la CENACE, de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, todas estas instancias han permitido tener esos contrapesos, cada una le da un beneficio al ciudadano y bueno, por eso decimos que el eliminarlos es una regresión a este México autoritario de los 70s, en donde pues no había contrapesos, en donde solo el poder estaba concentrado en el presidencialismo. Y que va a generar un efecto directo en la vida de los ciudadanos. A ver, todos y cada uno de los que nos escuchan tienen un teléfono con una compañía que ellos decidieron la que mejor les daba la oferta, cuando antes no se podía. Pero también ustedes recordarán cuando en el sexenio de Felipe Calderón se quiso hacer un carnet de identidad, de pupila, de biométricos, datos biométricos, y se dijo, quieren tener nuestros datos personales. El INAI también se encargó de que no llegaran esos datos al gobierno. Personal. Con eso se acabó todo, presidente. Exactamente, Jonathan. Y bueno, justo el hecho de que las funciones de estos órganos autónomos las retomen dependencias de gobierno, pues es nuevamente perder esa pues privacidad de nuestros datos personales y que esto quede en manos de estas dependencias de gobierno. Hemos avanzado en estas 3 décadas y por eso es lamentable lo que está en esta iniciativa. Pero vayamos más allá, está la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo. ¿Qué efectos podríamos enfrentar, presidente, en el caso de la eliminación precisamente de estos órganos, en el sentido también de la garantía del acceso, no solo a la información, sino a los servicios que estamos demandando? A ver, ya vivimos durante el año pasado y parte de los apagones en el sistema eléctrico, ya lo vivimos. ¿Y qué dijo la autoridad? Pues ahora ya ni siquiera vamos a avisar cuando tengamos un problema de suministro de energía, ya ni siquiera lo vamos a notificar. La CENACE avisaba. La CENACE avisaba, ya no lo va a hacer. Más allá, digamos, del tema de la información, ¿cuál es el riesgo para nuestros derechos humanos, para nuestras garantías individuales, para el acceso a servicios? Sí, en el caso de la Comisión Reguladora de Energía, el gobierno hizo presión para que renunciara quien la presidía. Entonces pusieron personal a modo, de tal manera que la Comisión Reguladora de Energía dejó de ser un órgano autónomo para obedecer lo que decía la Secretaría de Energía. ¿Esto qué generó? Pues, por ejemplo, que las solicitudes de empresas para invertir en generación de energía solar, generación de energía eólica, o simplemente el poder poner una gasolinera, todas esas eran detenidas. Solamente se autorizaban las solicitudes de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en el caso de la Comisión Reguladora de Energía, ya estamos en ese segundo paso y bueno, simplemente ahora lo que harán será incorporarlo a la Secretaría de Energía, que es como realmente está operando. Hay una empresa automotriz que solicitó para la ampliación de su planta un permiso para generar energía solar. Le tardaron 1 año en darle la autorización. Y esta empresa y los extranjeros no daban crédito. Y dicen, bueno, ¿qué pasa? Queremos invertir en México, queremos generar nuestra propia energía limpia y se tardan 1 año en darnos la autorización. Y bueno, el personal de la Secretaría de Energía
pues simplemente le decía, pues sí, hace un año no te lo podíamos dar, hace un mes tampoco, hoy te lo vamos a dar. Realmente nosotros mismos estamos ahuyentando la inversión extranjera que podría llegar a inversión fresca, porque lo que hay realmente casi todo es reinversión de utilidades, y aún en esta reinversión de utilidades le ponemos algunos topes, algunos piedras en el camino, como si no les interesara que invirtieran. Entonces, lo que veremos en el caso de la Comisión Reguladora de Energía es simplemente dentro de la Secretaría de Energía, pues seguirán actuando como hoy actúan, es decir, pues dan permisos según les digan en la Secretaría de Energía que los pueden dar o no los pueden dar. Ya hace tiempo perdimos ese órgano autónomo. Ahora, presidente, ¿cómo genera esto pues una impresión de México en el resto del mundo? Y te lo pregunto porque ayer en el informe, en el mensaje que con motivo del informe daba el presidente, él señalaba que hay tanta confianza en México que están llegando los turistas como nunca, y no solo eso, sino que extranjeros están viniendo a vivir en México, y que la inversión estaba mejor que nunca. Sin embargo, de los datos que tiene el presidente a lo que en realidad está pasando, ¿qué tanto nerviosismo, decisiones como esta están generando? Porque, a ver, el que nos digan, estas actividades las va a absorber la estructura gubernamental, ya lo teníamos así, y hubo razones de sobra para generar estos organismos autónomos y separarlos de la estructura gubernamental. El hecho de que estemos dando este retroceso, ¿cómo deja a nuestro país ante los ojos del mundo? Sí, bueno, las empresas extranjeras que quieren venir a invertir a nuestro país nos dicen que ellos necesitan tres condiciones. La primera, que haya certidumbre jurídica para la inversión. Y literalmente nos preguntan, Erika, Jonathan, oye, si invierto en México, ¿la ley me protege? Uy. La segunda variable que ellos buscan es que haya seguridad. Y así preguntan, si invierto en México, ¿hay seguridad para mis colaboradores, seguridad para mi empresa? Y tercera variable es que haya suficiente energía limpia disponible y desde luego ahora ya también agua suficiente disponible. Y también lo que nos han dicho es que ven que en estas tres variables no está resuelto en nuestro país y por eso ha disminuido la llegada de inversión extranjera fresca. Cuando vemos la cifra de lo que va el primer semestre de este año, 31 mil millones de dólares, es una cifra importante. Sin embargo, el 97.5% de esa cifra es reinversión de utilidades. Solamente el 2.5% es inversión fresca. Ese es el tamaño de la oportunidad que estamos perdiendo, que estamos dejando pasar. Oportunidad que llega gracias al nearshoring, pero que si no corregimos estas tres variables, no llegarán estas inversiones. Y lo que nos dicen ahora es que el simple hecho de poner en la mesa la discusión de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros aumenta la incertidumbre jurídica para invertir en México, y esto no nada más detiene proyectos, sino que ya los está cancelando. Algo de lo que empezamos a ver es empresas extranjeras que están invertidas en México, cuyo corporativo ya les dice no más inversión en México. Hemos visto también ya salida de empresas en México. ¿Sí hay retiro de operaciones? Sí, en Ciudad Juárez, por ejemplo, ya van 14 maquiladoras que salen del país. Solo este año se han perdido 44,000 empleos. Es decir, ya es una realidad, no nada más que no llegan proyectos de inversión fresca, sino que hay señales de que ya no habrá reinversión de utilidades en algunas de las empresas que ya están en el país y empiezan a salir algunas empresas. Hay, por ejemplo, una maquiladora en Juárez que va a crecer a otras 2 plantas y ya decidió que en lugar de hacerlo en Juárez lo va a hacer en Honduras. O sea, ya estamos perdiendo inversiones precisamente por no hacer nuestra tarea en estas tres variables: certidumbre jurídica para la inversión, seguridad y suficiente energía limpia disponible junto con agua. Presidente, ¿qué le piden a los legisladores federales? Porque ayer también Luisa María Alcalde decía, el presidente no va a hacer uso de su iniciativa preferente, pues ni la necesita. No la necesita. Estamos viendo cómo avanza todo lo que propone el presidente sin mayor problema, sin mayores trabas y ahora pues con una dominancia impresionante en el Poder Legislativo. ¿Qué le piden a los legisladores? Bueno, desgraciadamente el Consejo General del INE, a pesar de reconocer que la interpretación que le habían dado en las últimas 3 elecciones a la repartición de plurinominales está mal, el INE dijo, sí está mal, pero le toca al tribunal hacer una nueva interpretación de la Constitución. El tribunal también reconoce que está mal, pero dice, pues ahora le toca al legislativo cambiar la ley. Desgraciadamente, con un 54% de la votación de Morena y sus aliados, hoy tienen el 74% de los diputados, es decir, esa mayoría calificada. Y pues no necesita el presidente presentar una iniciativa preferente porque el 5 de febrero presentó 18 reformas constitucionales.
siendo la que más afecta a la certidumbre jurídica la reforma al Poder Judicial. El gobierno ha argumentado que en Estados Unidos se eligen jueces. En realidad no se eligen los jueces federales, son jueces locales que no tienen que ver con el Estado de Derecho porque ahí lo decide un jurado. También han dicho que en Japón se eligen jueces, tampoco es cierto. En Japón tienen una figura de revocación de mandato cuando un juez no actúa adecuadamente, que por cierto nunca lo han utilizado. No hay ningún país de la OCDE que elija a sus jueces, magistrados y ministros por voto popular, y es por eso que esto sube la incertidumbre jurídica, detiene las inversiones, cancela proyectos y empezaremos a ver salidas de capitales. Ya no es nada más la opinión de Coparmex o el sector empresarial mexicano, vemos la opinión de la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Canadá, pero también de bancos como Morgan Stanley que dicen ya recomiendan no invertir en México. Citibank dice si se aprueba la reforma al Poder Judicial como está presentada, va a haber salida de capitales y depreciación del tipo de cambio. Ya también UBS, también las calificadoras, hay también manifestaciones de los colegios de abogacía en México, pero también de abogados en los Estados Unidos. Es decir, es una perspectiva no nada más en México, sino internacional, pero pareciera que los legisladores y el Ejecutivo no quieren escuchar otra perspectiva que la del presidente y están decididos a aprobarla tal como está. Pues veremos las consecuencias de que así sea y que no haya ese diálogo que se requiere. Haciendo, digamos, un recuento de cuáles son los riesgos ante todo esto que se está aprobando en nuestro país de carácter económico, pero también de vulneración de derechos, ustedes han señalado que esto pone en riesgo la democracia. ¿Por qué, presidente? Bueno, porque precisamente cuando volteamos a ver qué ha pasado en nuestro país a partir de que decidimos que queríamos democracia, cómo el partido en el poder, que era el PRI, fue abriendo en cada reforma electoral la posibilidad de que la oposición tuviera espacios. Primero con 25 diputados, luego con 100, luego con 200, y luego con estos topes que se pusieron, 8% máximo adicional en los plurinominales del porcentaje que reciben del total de votos, pero también el tope de 300 diputados por fuerza política, de tal manera que ningún cambio en la Constitución sea aprobado sin la opinión de los partidos de oposición, sin la opinión de las minorías, para que haya pluralidad. En los últimos 40 años, Erika, Jonathan, no ha habido un cambio en la Constitución que no tenga ese consenso con la oposición. Y eso es lo que permitía que avanzara la democracia. Hoy en día pueden aprobar en 2 días más por ejemplo, la reforma del Poder Judicial, sin escuchar o sin tomar en cuenta la postura de la oposición. Ese es precisamente el deterioro de la democracia. Se requiere llegar a los consensos, pero no quieren escuchar. Y con la mayoría, digamos, de súper sobrerepresentación que le dio el INE y que avaló el tribunal, pues será difícil que ellos mismos quieran cambiar las reglas para que vuelva a haber democracia en el país y que se escuche a las minorías, que haya pluralidad, que es lo que se requiere para que avance la democracia. Presidente, pues yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Finalmente te pediría una reflexión para los ciudadanos, porque, a ver, vimos cómo los estudiantes de Derecho de diferentes escuelas y facultades han salido a manifestarse. Hemos escuchado, como decías, la postura por parte de organismos empresariales, por parte de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, pero del grueso de la población, de aquellos que hoy no perciben un riesgo en esto, es más, de aquellos que se sienten indiferentes o incluso que por simpatizar con Andrés Manuel López Obrador avalan y respaldan esta clase de modificaciones. ¿Qué decirles, presidente? Sí, bueno, es muy esperanzador el ver cómo el día de ayer los jóvenes salieron a la calle. Es algo que no logramos cuando salimos en 65 ciudades en defensa del INE, cuando se discutía esa reforma constitucional en materia electoral, que afortunadamente fue rechazada por los diputados de oposición. Recordarás, Erika, que ese mismo día presentaron el Plan B y se aprobó a pesar de ser inconstitucional y tardó algunos meses en llegar a la Corte para ser desechada. Tampoco salieron los jóvenes cuando en 100 ciudades salimos en la defensa de la Suprema Corte. Pero ayer salieron los jóvenes, estudiantes de Derecho de muchas universidades y en muchas ciudades de la República en defensa del Poder Judicial. Consideramos, Erika, Jonathan, que ahora sí puede haber esa participación de la ciudadanía, porque lo que no logramos de mover a los jóvenes a que simplemente salieran a votar es el segmento más abstencionista que hay en el país. Hay que recordar que el abstencionismo obtuvo más votos que inclusive Morena. Ese es el tamaño de reto que tenemos en el país y creemos
que justo el día de ayer hay un parteaguas, porque los jóvenes están siendo conscientes de la importancia de este regreso al poder centralizado, al poder absoluto, y por eso salen a las calles en defensa del Poder Judicial. Tenemos altas esperanzas de que este movimiento de los jóvenes precisamente ayude a cambiar el país y a recuperar la democracia que estamos a punto de perder. José Medina Mora, presidente de la Coparmex a nivel nacional, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y seguiremos en comunicación para seguir analizando este tipo de temas. Con mucho gusto, Erika, Jonathan, y un saludo a todos a audiencia. Gracias, muy buenos días.